Hola, soy Shirley, una trabajadora de oficina de 31 años. Hace un año, me casé con Mason, un hombre que conocí en una cita ciega. Después de 1 año y medio de salir juntos, me propuso matrimonio. Siempre había sido mi sueño establecerme, así que acepté, aunque me pareció un poco apresurado. Reflexionando ahora, me doy cuenta de que debía haber abordado las cosas con más cautela. Poco después de nuestra boda, Mason tomó la sorprendente decisión de cambiar de trabajo. Cuando le pregunté por qué, explicó que su rol anterior no le había permitido mostrar su talento. Para mi sorpresa, ya había renunciado y planeaba dejar su trabajo al final del mes. Rápidamente consiguió un nuevo puesto, pero pagaba menos que el anterior. Al principio, no estaba demasiado preocupada porque yo también tenía empleo. Sin embargo, poco después, Mason comenzó a insistir en que renunciara a mi trabajo. Tal vez lo habría considerado si su nuevo salario pudiera mantenernos a ambos, pero era más bajo, y seguía prometiendo que pronto aumentaría sin un cronograma claro. Renunciar bajo esas circunstancias financieras inciertas me parecía imprudente. Dependíamos de mis ingresos para ahorrar y cubrir nuestros gastos básicos, como el alquiler y los pagos del coche. Simplemente no era factible depender únicamente del salario reducido de Mason. Una noche, Mason me confrontó con papeles de divorcio, aparentemente para intimidarme. «Sabes que estoy listo para esto cuando sea», declaró. Le insté a que se calmara y reconsiderara sus palabras. Sin inmutarse, se retiró a su habitación. Esta confrontación me hizo reflexionar sobre las decisiones apresuradas y los giros inesperados que habían surgido desde que lo conocí. Le dije a Mason que no renunciaría a mi trabajo hasta que su salario mejorara. Parecía aceptar esto al principio, pero el tema seguía resurgiendo. Cada vez que lo mencionaba, reiteraba mi postura. Ahora, 1 año después de nuestro matrimonio, su salario no había cambiado, pero seguía presionando el asunto. «¿Cuándo vas a renunciar?», preguntaba. Aunque a menudo quería responder sarcásticamente, me contenía, sabiendo que nuestra estabilidad financiera dependía de mis ingresos. Si renunciar era tan importante para él, sentía que debería concentrarse en avanzar en su propia carrera. Con el tiempo, comencé a entender por qué Mason estaba tan decidido a que dejara mi trabajo. Esto se volvió especialmente claro durante nuestras visitas a sus padres. Cada vez que estábamos con su madre, Marta, Mason expresaba su deseo de aliviar sus cargas. Ella le agradecía, y luego él me miraba fijamente, como si me estuviera instando a renunciar. Decía que su madre necesitaba ayuda, pero Marta estaba lejos de ser indefensa. Era activa, saludable, y hasta tenía un trabajo a medio tiempo que apoyaba sus pasatiempos y su vida social. Se hizo evidente que no necesitaba mi ayuda. Sin embargo, Mason persistía. Si al menos uno de nosotros pudiera estar en casa durante el día, podríamos visitar a mamá regularmente, sugirió una vez de la nada. Sonaba abrumador y innecesario. Cuando le pregunté qué esperaba exactamente que hiciera, enumeró tareas mundanas como trabajos de casa y recados. Era claro que tenía ideas específicas sobre mi rol, pero ninguna justificaba abandonar mi carrera. Este ciclo de solicitudes era agotador. Necesitaba que Mason reconociera que, aunque estaba dispuesta a apoyar a su familia cuando fuera necesario, renunciar a mi trabajo sin una razón válida no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. «Pero Marta tiene su trabajo a medio tiempo y pasa la mayor parte de sus días fuera con amigos». «No», le contrarresté cuando sugirió que me encargara de las labores del hogar durante el día. Su respuesta me dejó desconcertada. ¿Estaba sugiriendo que me convirtiera en la criada de su madre? Mason parecía más preocupado por mantener una imagen particular frente a sus padres que por abordar la realidad de la situación. Si estaba tan ansioso por cuidar de ellos, ¿por qué no se encargaba de las tareas del hogar él mismo? A pesar de su insistencia, me mantuve firme en mi decisión de no renunciar a mi trabajo. También decidí limitar mis visitas a mis suegros, esforzándome por verlos solo durante las festividades importantes. Al reflexionar sobre estas visitas, noté un patrón. Mason a menudo me delegaba tareas. Me pedía que recogiera, que ayudara a su mamá o que hiciera recados. Me resistía a estas solicitudes. Cuando sugirió que fuera a la tienda, le respondía, «¿No conoces esta área mejor que yo?». Su respuesta siempre era que no se vería bien que él lo hiciera. Una lógica que me parecía tanto desconcertante como manipuladora. Parecía más centrado en controlar la situación y mantener una imagen de cuidado familiar que en preocuparse genuinamente por sus padres o por mí. Con el tiempo, mi percepción de Mason cambió. Parecía más interesado en las apariencias que en el verdadero afecto o respeto hacia mí. Cuando finalmente lo confronté, preguntándole por qué no ayudaba o consideraba renunciar a su trabajo para cuidar de su madre, su reacción fue reveladora. Se veía disgustado e incómodo, diciendo, «Eso no es algo que se supone que deba hacer».
Te estoy dando estas instrucciones para que mi mamá piense que eres una esposa considerada y útil. Espero que te des cuenta de lo amable que soy contigo. Sus palabras expusieron sus intenciones. Quería descargarme todas las tareas exigentes y presentarse como virtuoso por hacerlo, pero no soy su sirvienta ni subordinada, ni merezco ser irrespetada frente a mis suegros. Se hizo cada vez más claro que las prioridades de Mason estaban desvirtuadas, valorando las apariencias sobre una verdadera asociación y apoyo. Si Mason continúa con sus demandas irracionales, me niego a permanecer en silencio, defenderé mi posición. A pesar de numerosas discusiones, no muestra signos de cambio, constantemente presionándome con la misma pregunta de siempre: ¿vas a renunciar a tu trabajo? Cada vez que visitamos a mis suegros, insiste en darme órdenes, como siempre lo ha hecho. Al llegar a mi punto de quiebre, supe que era hora de tener una conversación seria. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro, comencé, con la esperanza de dirigir la discusión hacia algo productivo. ¿Qué estás tratando de decir? Mason respondió, claramente irritado. Estoy realmente harta. Estoy cansada de que me moleste sobre renunciar a mi trabajo y estoy agotada de la presión de cuidar de Marta. Expuse mis preocupaciones. ¿Por qué sientes eso? Eres mi esposa. Es tu responsabilidad ayudar a cuidar de los padres de tu esposo. Me disparó. Pero, ¿no es un poco mucho poner esa carga completamente sobre mí? ¿No deberías tú, como su hijo, ser responsable de ayudar con las labores del hogar y cuidar de tus padres en primer lugar? Desafié sus ideas anticuadas. Absolutamente no. Es trabajo de la esposa hacer eso. ¿Estás diciendo que no te importa la familia? Acusó Mason, con frustración evidente. Estoy decepcionado de oírte decir eso. Sintiendo una oportunidad para resaltar el doble rasero, presioné. Déjame preguntarte esto. ¿Cómo has estado cuidando de mis padres? Si te pidiera que los cuidaras, ¿lo harías? Mason me miró en blanco, claramente sin comprender la conexión. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué debería un esposo cuidar de los padres de su esposa? Entonces, ¿eso significa que no cuidarás de mis padres ahora o nunca? Insistí, tratando de subrayar su inconsistencia. Las responsabilidades para cada conjunto de padres son completamente diferentes, respondió, perdiendo por completo mi punto. ¿Qué diferencia hace eso? Pregunté, mi frustración creciendo. No me di cuenta de que eras tan ajeno. Es como hablar con mi antiguo jefe. Continué, desalentada por la falta de comprensión de Mason. ¿De qué hablas? Preguntó Mason, con confusión dibujada en su rostro. Estoy diciendo que tus padres deberían ser lo primero y que tú también deberías cuidar de mis padres. Le expliqué, tratando de enfatizar la importancia del apoyo mutuo y las responsabilidades compartidas. Frustrada, añadí, ¿así que solo priorizas a tu propia familia por sangre? Estoy increíblemente decepcionada de ti. No volveré a visitar a tus padres. ¿Por qué harías eso? Ya basta. Soy yo quien quiere que dejes de con esta tontería, respondió. De ninguna manera. ¿Cómo te atreves a contestarme? Mi mamá tiene razón, Mason replicó, con su temperamento en aumento. Ja, mamá dijo que eres una esposa mal portada. Por eso me dio esto. Sacó un papel de su bolsa, revelando los documentos del divorcio. ¿Qué? ¿Tenías los documentos de divorcio listos? Me quedé sorprendida, pero Mason parecía casi orgulloso. ¿Ves? Te asusté, ¿verdad? Estoy preparado para esto en cualquier momento, así que piensa en lo que acabas de decir, dijo con una sonrisa arrogante antes de retirarse a su habitación. Increíble. ¿Cómo puede Mason ser tan egoísta? Esa expresión triunfante en su rostro, es obvio que esos documentos de divorcio son solo una amenaza para hacerme obedecer. Y con Marta involucrada, mis sospechas se profundizaron. Mason está actuando como un títere de su mamá, tratando de controlarme mientras sigue sus órdenes. Es absurdo. No lo dejaré manipularme así. ¿Cómo no puede ver que nuestro matrimonio se está desmoronando? Su ignorancia solo me frustra más. Mason ya había llenado los documentos de divorcio y me los había entregado, firmados con testigos, incluyendo a Marta y sus amigos. Esto significaba que podía presentarlos cuando quisiera. Al día siguiente, después de que Mason se fue a trabajar, llené los documentos de divorcio y los presenté en la oficina de la ciudad, para estar segura. También presenté un aviso de no aceptación del certificado de matrimonio. Llamé a mis padres para explicarles la situación, anticipando que Mason podría amenazar con presentar un certificado de matrimonio por su cuenta. Inicialmente sorprendidos por mi decisión, rápidamente se unieron para apoyarme, indignados por el comportamiento de Mason. Se ofrecieron a ayudarme a mover mis cosas. Pedí un permiso en el trabajo, y mis padres vinieron a ayudarme a trasladar mis pertenencias a su casa mientras Mason estaba fuera. Decidí quedarme con mis padres por un tiempo,
Por primera vez en años, me sentí realmente cómoda y a gusto en su casa. Al reflexionar sobre mi matrimonio, me di cuenta de que Mason nunca había puesto de su parte en casa. Yo era la que cocinaba la cena después de largas jornadas laborales y gestionaba toda la limpieza y la lavandería en mis días libres. Además de eso, esperaba que cuidara de sus padres, lo cual simplemente era inviable. Esa noche, Mason llamó, probablemente recién llegado del trabajo. Hola. Hey, ¿dónde estás ahora?, preguntó. Estoy en casa de mis padres, respondí. ¿Por qué regresarías allí sin mi permiso? ¿Y dónde están todas tus cosas? No me digas que te vas a quedar a dormir, exigió, su tono revelando sorpresa y derecho. Casi me reí de lo desinformado que estaba, pensando que solo me quedaría a dormir cuando ya había llevado la mayor parte de mis pertenencias. No voy a regresar, dije firmemente. ¿De qué hablas? Vuelve aquí y hazme algo de comer, ordenó. Prepáralo tú mismo, respondí, cortando la llamada. No podía entretener una conversación sobre el divorcio si seguía menospreciándome así. Decidí esperar a que viniera a casa de mis padres y bloqueé su número para tener un poco de paz. Una semana después, Mason apareció en casa de mis padres, acompañado por sus padres. Todos llevaban expresiones serias mientras nos enfrentábamos en la sala, 3 contra 3. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste irte sin mi permiso?, demandó Mason, incredulidad y acusación en su voz. Me estabas tratando como a una sirvienta, Mason. Todo lo que pedí fue que cuidaras de tus responsabilidades familiares, respondí, manteniéndome firme. Eso no es cierto. ¿Qué clase de esposa soy si no cuido de Mason? Marta me miró con furia. Sus ojos eran feroces. Mi padre temblaba de ira, pero rápidamente intervení. Mason me dijo que dejara mi trabajo y cuidara de Marta, diciendo que era mi deber como su esposa. Sin embargo, cuando se trata de mi propia familia, espera que lo maneje todo sola. En última instancia, Mason quiere obediencia y espera que cuide de sus padres mientras él se lleva el crédito por ello. Por eso prioriza a sus padres sobre los míos. ¿Has oído a Mason decir esas cosas? Marta seguía mirando con furia, pero Liam parecía confundido, indicando que no estaba al tanto de esto antes. Déjame aclarar algo, dijo Mason abruptamente, sacando los documentos de divorcio e insistiendo en que todo fue idea de Marta. ¿Por qué sugerirías eso?, preguntó Liam, claramente sorprendido. Oh no, es porque Camila tiene un problema de actitud, tartamudeó Marta, nerviosa. ¿Y dijiste que los padres de Camila no son una prioridad?, insistí. Bueno, naturalmente, tus padres son lo primero, respondió Marta a la defensiva. Eso es absurdo. Vine aquí para apoyarte después de escuchar sobre el trato injusto que sufrió Camila, y parece que tú eres la que está en lo incorrecto. No te escondas detrás de la autoridad de sus padres para justificar tu comportamiento, dijo Liam, haciendo que Mason se encogiera visiblemente en su asiento. Liam luego se volvió hacia mí y mis padres. Lamento profundamente los problemas causados por mi hijo tonto. Tendré una charla seria con él. Liam, no eres culpable, así que por favor no te disculpes, le aseguré. Gracias por tu amabilidad, pero hay algo más que necesito decir, continué, volviéndome hacia un nervioso Mason. Sobre esos documentos de divorcio que me diste, ya los presenté, ya no estamos casados. Tanto Mason como Marta se pusieron pálidos. ¿Por qué los presentaste sin mi permiso?, demandó Mason, con el shock evidente en su voz. Me dijiste que podía presentarlos cuando quisiera. Además, ya habías completado tu parte y habías hecho que Marta firmara como testigo, expliqué con calma, pero Mason parecía completamente perdido por las palabras. Viendo la creciente tensión, Liam, furioso, intervino. Mason, usas el divorcio como una amenaza, exclamó, y sin poder contener su ira, le dio una bofetada a Mason. Marta parecía visiblemente conmocionada ante la escena. Liam se volvió hacia mí, su expresión sincera. Lamento profundamente que tuviste que presenciar esto. Tienes todo el derecho a divorciarte de este tonto. En nombre de Mason, lamento mucho el desastre que ha hecho de tu matrimonio, dijo, sujetando el cuello de Mason con fuerza mientras exigía disculpas tanto de Mason como de Marta antes de echarlos de la casa. Más tarde, le expresé mi agradecimiento a Liam por su intervención. Me aseguró que todos los bienes y propiedades de Mason se transferirían a mí sin problemas, dado mi mayor ingreso y los esfuerzos que había hecho para manejar nuestro hogar. Fue un gran alivio asegurar todo de nuestro matrimonio. Más tarde supe que Liam se había divorciado de Marta, claramente horrorizado por sus acciones. Un día, me encontré con un colega del antiguo trabajo de Mason que compartió algunas noticias sorprendentes
Mason había estado teniendo dificultades en su trabajo y recibía críticas severas de su jefe. En un arrebato de desafío, Mason renunció y cambió de trabajo, lo que solo alimentó mi frustración con él. En lugar de reconocer sus errores, continuó culpando a otros, lo que probablemente contribuyó a su menor salario en el nuevo puesto. Ahora, me siento aliviada de haberlo dejado atrás. He alquilado un apartamento acogedor y estoy disfrutando de mi nueva independencia. El trabajo va bien, y recientemente recibí un aumento. En este momento, no estoy interesada en relaciones, quiero enfocarme en mi carrera. Mason siempre priorizó las apariencias sobre las habilidades genuinas, manteniendo una fachada en casa mientras fracasaba profesionalmente. Desafortunadamente, muchos cónyuges utilizan las amenazas de divorcio como una forma de apalancamiento, pensando erróneamente que les da poder. Espero que lleguen a entender la locura de sus acciones y encuentren la felicidad por su cuenta. En cuanto a mí, estoy agradecida de haber superado a Mason y espero con ansias la posibilidad de conocer a alguien especial cuando esté lista.